Carísimos hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. En esta segunda semana que iniciamos del mes de febrero, con el eslogan Desafío y oportunidades para los cristianos de hoy, en esta semana veremos los retos y oportunidades emocionales. Y la pregunta que muchas veces debemos hacernos cada uno de nosotros es: ¿somos realmente emocionales o conviccionales? Porque hay una gran diferencia entre ser emocionales y conviccionales. El tema que hoy nos corresponde es: ¿estoy en crisis o estoy en Cristo? Un título bastante sui generis y llamativo, porque la mayoría decimos estar en Cristo, mas sin embargo vivimos angustiados por las crisis que este mundo nos presenta día tras día. El texto base que el día de hoy nos guía nos dará una retrospectiva de lo que el Señor tiene planeado para cada uno de nosotros, conforme a su propósito, conforme a su voluntad. La palabra del Señor nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es una promesa que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, de sus hijos. Mas sin embargo, ¿la vivimos diariamente en nuestro corazón? ¿O hemos dejado que el ladrón nos robe esa paz, esa tranquilidad? Porque no solamente habla de las cosas materiales, sino de la parte espiritual. Para que esa vida en Cristo sea cada día reflejando esa paz interior que Él tuvo en su paso por la tierra. Cada uno debemos preguntarnos: ¿quién soy en Cristo? ¿Podemos decir que somos creyentes reales y verdaderos? ¿O todavía dejamos que esas crisis y problemas que vienen a nuestra vida nos roben la paz de Dios? Cada mensaje, mis amados hermanos, que el grupo Edificados de la Palabra, a través de nuestros hermanos expositores lo presentan, nos lleva a una sola verdad bíblica: amar, servir y creer. Y creerle a Dios y a sus promesas a través de Cristo. La salud espiritual en Cristo es mucho más que la ausencia de problemas o enfermedades. La vida abundante que Él nos ofrece nos da un bienestar, una vida en plenitud. Pero en estos días que estamos viviendo tiempos de crisis, muchos claudicamos y nos apartamos de los caminos del Señor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, Jesús dice que sus ovejas escuchan su voz. Y estas palabras provocan controversia y crisis muchas veces. Algunos la aceptaron y otros la rechazaron. Sus palabras despertaron muchas preguntas sobre el papel de la predestinación del hombre para servirle a Dios, sobre la gracia, la libertad, la confianza y la perseverancia. Es por eso que debemos comprender algunos aspectos del Evangelio. Cuando afrontamos crisis y controversia en el ministerio de Jesús, algunos que lo escucharon se sorprendieron, otros querían empujarlo a un risco.
como vemos en Lucas 4:29. Lo mismo ocurrió con Pablo y Bernabé durante sus viajes misioneros. Fueron aclamados por unos, mientras otros los expulsaron de sus ciudades. Jesús lo resumió muy bien cuando dijo: ¿creéis que estoy aquí para poner paz en la tierra? No, os lo aseguro, sino división, en Lucas 12:51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. No es que en realidad quisiera Cristo con su venida crear permanentes conflictos en la humanidad, sino más bien que su venida provocó una crisis existencial en todos los judíos de aquel entonces. Y esa crisis trajo una sentencia, una situación que muestra de qué están hechos verdaderamente las personas, aquellos que dicen servir a Dios, creer en Dios, y aceptar a Jesucristo como su único Señor y Salvador. El bien y el mal, blanco y negro, verdaderamente existen, y existen en el corazón del hombre. Y a menudo vemos las cosas bajo sombras grises que no nos permiten distinguir claramente dónde estamos parados nosotros, mis amados hermanos. Y los que nos rodean miran nuestra actitud de fe, de perseverancia, de confianza en el Señor. Una crisis obliga a todos a mostrar sus verdaderos colores y nos enseña a preguntarnos: ¿realmente estamos creyendo y creyéndole a Dios y en sus promesas? Por eso cuando la palabra dice: mis ovejas escuchan mi voz, es triste y lamentable que paradójicamente no podemos reconocerle cuando aparecen, a menos que ya realmente pertenezcamos a su rebaño. Por eso la palabra dice: yo las conozco y ellas me siguen, en Juan 10:27. Pero ¿cómo llegamos a pertenecerle? ¿Acaso estamos predestinados a pertenecerle? ¿Acaso estamos predestinados a rechazarle? ¿Realmente existe el libre albedrío? En Juan 6:44 la palabra nos dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no la trae. Si el Padre que me ha enviado no la trae. Pero es importante y necesario también reconocer que la fe y la gracia son valores intrínsecos y necesarios. Son valores vitales para que nos podamos acercar a Dios a través de Jesucristo y reconocer que en medio de las crisis Él nos levantará. Sin importar si hemos visto o no un milagro, se necesita mucha fe para reconocer la presencia y la acción de Dios en cada evento extraordinario en nuestra vida. El responder a la presencia de Dios con arrepentimiento y un cambio de vida también requiere fe. La fe es una realidad sobrenatural y no podemos fabricarla. Tiene que nacer desde lo más profundo de nuestro corazón. Es un regalo que una vez recibido se convierte en virtud, un poder que nos da la capacidad de pensar y actuar y ser diferentes. Pero hasta que es recibida, no está en nosotros el reconocer y aceptar a Cristo como nuestro divino Salvador. Por tanto, la gracia, mis amados hermanos, edificados y amigos oyentes, debe preceder y habilitar nuestros primeros pasos en la vida cristiana para soportar todas las pruebas que vendrán y sobre todo reconocer que todo es por gracia. Entonces, mis amigos, Dios quiere que las personas perseveremos. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Por lo tanto, el pueblo de Dios siempre ha creído que es necesario seguir compartiendo el Evangelio para salvación y vida eterna, como dice en 1 Timoteo 2:4. Pero llegar a esta etapa de superar las crisis y preguntarnos: ¿estoy en crisis o estoy en Cristo?, involucra la libertad y perseverancia de seguir el camino, la verdad y la vida que es Cristo. Reconocer que la gracia es el regalo de Dios, que para amar
y transformar y sanar vidas, Él no obliga a nadie a aceptarla. Es una decisión, es un salto de fe. Es un salto de fe porque nos obliga a brincar de esa comodidad que el pecado nos ofrece para superar esa crisis que quizás estamos viviendo. Se trata de decir cada día y perseverar hasta el último aliento. Es por eso que Pablo y Bernabé nos exhortan en esta mañana a perseverar fieles a la gracia de Dios en Hechos 13, versículo 43. Y a través de esa perseverancia nos ofrece la esperanza y seguridad. La confianza en el poder de Dios y la seguridad de su amor son aspectos de la virtud cristiana. Pero la simple e imprudente complacencia no es lo mismo que la esperanza, sino la voz de la presunción. Nuestra gozosa certeza, mis amados hermanos, debe estar balanceada con la humilde vigilia y oración, por la gracia de su perseverancia, la gracia para mantenernos firmemente asidos de su mano, de la mano del Señor, como nos dice en Isaías 41, 10c, y los sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Y que hay otras personas quienes aparentemente no han escuchado la voz del pastor? ¿Es acaso responsabilidad de Dios? ¿Por qué no se ha otorgado la gracia o es culpa de ellos por haber endurecido sus corazones? Es la pregunta que debemos hacerlos. Eso en realidad no debe alterar nuestro sentimiento de amor por el prójimo. Nuestra responsabilidad es orar para que Dios abra esos corazones en todo momento, para que quebrante esos corazones y para que el testimonio de nuestras vidas y nuestras palabras sirvan de ayuda en momentos de crisis a aquellos que están viviéndolo, en lugar de ser obstáculos que luchan con la decisión más grande de sus vidas. Muchos hablan en la actualidad de temas que inquietan a la gente, temas como matrimonio igualitario, conflictos de género, conflictos sociopolíticos y demás. Son algunas de las situaciones que atraviesa el mundo y que tienen repercusiones de forma directa e indirecta sobre la vida de cada ser humano. Y nos preguntaremos, ¿esto cómo afecta al pueblo de Dios? ¿Y cómo debemos actuar los cristianos ante estas situaciones? La Biblia tiene la respuesta a estas interrogantes y es muy importante que nosotros como cristianos las conozcamos para que podamos afrontar a cada situación de la manera correcta y así poder perseverar los valores que Jesucristo nos enseña y evitar vernos envueltos en cosas que no son del mundo, que son del mundo, puesto que nosotros no somos del mundo como el Señor Jesucristo nos enseña en Juan 15, 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Sí, mis amados hermanos, la Biblia nos exhorta a mantenernos firmes en medio de las crisis, tomados de la mano de Cristo. Y en Lucas capítulo 21, versículo del 7 al 12 nos dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él les dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Cuando oigáis las guerras y las sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Porque este tipo de cosas sucederían como señales antes de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que a pesar de que el pasaje muestra un panorama bastante adverso, el final de todo ello es una gran esperanza, mis amados hermanos. Aún en medio de las crisis, es necesario que nosotros podamos comprender que bien es cierto, los tiempos se están acercando, pero aún hay una esperanza que es Cristo para cada uno de nosotros. En medio de las crisis, la única esperanza se llama Cristo. De esta forma podemos entender cómo debemos actuar los cristianos. Debemos confiar en Dios sin atemorizarnos por las cosas que veamos a nuestro alrededor. Y aun cuando la tribulación nos alcance, las angustias y los pesares llenen nuestro corazón, debemos permitir que Cristo sea obrando y limpiando nuestro corazón. Que Cristo nos enseña en Juan 16:33, al decir, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
yo he vencido al mundo. Y nosotros juntamente con Cristo estamos crucificados. También podemos vencer al mundo. Por lo tanto, debemos mantener la esperanza en nuestro Salvador y trabajar para alcanzar aquello que no tiene esa esperanza. Porque sólo así podremos lograr un cambio en nuestro entorno. Y es por eso, mis hermanos, que el apóstol Pablo nos exhorta en Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Para actuar, para ser el factor de cambio en la sociedad, que la sociedad necesita, llevando el mensaje de Jesucristo a quienes lo necesitan, a quienes están en crisis, para que dejen de estarlo y estén en Cristo. Y tú como cristiano, como siervo del Señor, como hijo de Dios, ¿estás en crisis o estás en Cristo? Pues ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dice su palabra. Pero es un tiempo en que está habiendo mucha pérdida. Hemos perdido la libertad de salir de nuestras casas, de tener el control de la situación. Hemos perdido el poder de decidir a dónde ir, qué hacer. Hemos perdido la libertad de acercarnos a otras personas, la libertad de reunirnos, celebrar, junto a la familia, junto a los amigos. Hemos perdido la dicha de abrazar a nuestros seres amados. A veces también hemos perdido la paz, la calma, la paciencia, y a veces hasta la esperanza o las fuerzas. Ha habido pérdidas materiales, pérdidas de ingresos, de empleos. Ha habido pérdidas en la salud. Muchos de nosotros vivimos enfermedades. Otros han perdido a un ser amado. Y estas crisis han hecho que nuestro corazón se vaya soltando de la mano del Señor. Pero al mismo tiempo que Dios nos muestra este inmenso sentimiento de pérdida generalizada que existe ahora en todo el mundo, también Dios habla fuertemente a nuestros corazones con una palabra de esperanza y aliento para ti y para mí, mi amado hermano, sin importar cuál sea la pérdida que estemos sufriendo. Una palabra de ánimo y esperanza para ti que en este momento probablemente estás sintiéndote en crisis, angustiado, triste, desesperado o con incertidumbre. Mas hoy en esta mañana, mi amado amigo y hermano, quiero decirte que Dios conoce lo que estás pasando. Conoce tu aflicción, conoce tu pérdida. Conoce cómo está tu corazón. Conoce los sentimientos más profundos que en Él anidan. Y Él ya sabía desde antes lo que ibas a necesitar oír en esta mañana. Las palabras de ánimo y aliento para tu corazón. Por eso, mi amado hermano, en primer lugar y lo más importante que Dios puso en nuestros corazones es que nos urge volver nuestra mirada y nuestro corazón a Él. Que nos urge entregarle nuestra vida y nuestro corazón de forma sincera y genuina, si aún no lo has hecho. Y si ya lo hiciste, entonces necesitamos con urgencia dedicar más tiempo para estar con Él y conocerle de manera más real. Así como Job dijo, antes de oídas lo conocía, mas ahora mis ojos lo han visto. De la misma manera nosotros, en las angustias y en las crisis, necesitamos conocerle de manera real y profunda como Job lo hizo. Necesitamos acercarnos a Dios para no desgarrarnos en medio de nuestra angustia, de nuestro dolor, de nuestra pérdida, en medio de esta crisis que quizás estamos viviendo. Pero no podemos confiar en alguien a quien no conocemos íntimamente. Y Dios está ansioso, esperando por nosotros, esperando que le entreguemos nuestra vida, que nos rindamos a sus pies, que escudriñemos y meditemos en su palabra. Dios nos está buscando, Dios te está llamando en esta mañana a ti. Si en este momento tú estás escuchando este mensaje,
o lo has compartido con alguien, es porque quizás Dios puso en tu corazón que ya vengas a sus pies. Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí, ahora, mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Arrepiéntanse y vuélvanse a mí de corazón, no solo de palabras. Regresen al Señor, su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse, lleno de amor, inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Así lo dice la palabra de Dios en Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Por eso, mi amigo, si aún no has entregado tu vida a Cristo, te puedes preguntar, ¿cómo hago para entregar mi vida a Cristo y ya no vivir en crisis, sino en Cristo? Solo necesitas arrepentirte de tus pecados y de la vida que has llevado hasta ahora y expresárselo con tus labios. Habla con Dios en oración y dile que reconoces que Jesús murió en la cruz por ti y resucitó de los muertos para salvar tu vida, salvar tu alma y darte la vida eterna. Dile a Dios que quieres ser su hijo, que quieres entregarle tu vida para que entre en tu corazón y que deseas que su espíritu llene de amor y de paz tu ser, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y lo segundo, mis amados amigos y hermanos, que Dios puso fuertemente en nuestros corazones, es que Dios va a devolver y restaurar a todos sus hijos lo que hemos perdido, conforme a su propósito y su voluntad. A pesar que este momento algunas cosas están siendo muy duras en nuestra vida, Dios va a restaurar, pero para eso necesitas mantenerte en la fe. Acércate a Él, conócele, búscale de corazón, deposita en Él, mi hermano, deposita en Él tus cargas, tus angustias, tus ansiedades, y Él cuidará de ti. Y en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Él cuida de ustedes. Esa es una promesa real y verdadera, pero es una promesa condicional, porque nosotros necesitamos poner delante del Señor nuestras crisis, nuestras ansiedades. Necesitamos soltar delante de Dios las cosas que estamos viviendo para vivir plenamente en Cristo. Dios cuidará de ti y de mí. Tengamos eso por seguro, que Dios también nos restaurará, aún en medio de estas crisis, nuestras vidas y nuestros corazones. Dios cuida de nosotros. Y en Joel capítulo 2, versículo 25-27, la palabra nos dice, Dios habrá de devolvernos todo lo que perdimos estos años por culpa de los saltamontes que le mandó contra nosotros. Tendremos mucha comida y alabaremos a nuestro Dios por todas las grandes maravillas que ha hecho en nuestro favor. Él renovará nuestras fuerzas. Cualquiera que sea la situación que estés pasando, el Señor tiene ya el control y restaurará todo en tu vida, en el nombre de Jesús. Pero es necesario, reitero, mi hermano, que tú lo sueltes. Que tú lo entregues. El Señor es tan respetuoso que espera que tú le entregues las crisis que estás pasando. Es el día, es el momento que la crisis tienes que entregarle a Dios. Así que no te afanes ni te preocupes tu corazón. Mejor háblalo con Dios y deposítalo en sus manos. Agradécele por lo que Él hará. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. La paz de Dios cuidará sus corazones y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y la crisis se habrá ido. Pero ¿cómo sentir esa paz en estos momentos de crisis?
Que no se les angustie ni acobarde su corazón, dice en Juan 14:27. Y es una certeza, mis hermanos, que de verdad podemos sentir la paz de Dios aún en los momentos de crisis. Es posible mantenernos en la calma cuando surgen todos estos problemas a nuestro alrededor, cuando los conflictos sociales, persecuciones y muchas cosas están a nuestro alrededor. Y sin embargo, es necesario vivir esa paz, mantener esa esperanza. Y en el libro de Mateo 6:34 dice, nunca se angustien por el día siguiente, porque el día siguiente traerá sus propias preocupaciones. Bastante hay con los problemas de cada día. Viva cada día. No deje que los problemas de mañana le impidan entregar las cosas de hoy al Señor. Ponga su tiempo en oración. Viva con esperanza. Tu palabra es lámpara a mis pies y una luz para mis caminos. Salmo 119:105. Mis amados hermanos, ¿estamos en crisis o estamos en Cristo? Una luz ilumina el camino porque podemos ver lo que tenemos por delante. Esa luz es la luz de Cristo y su palabra. Solo así podrás decir libre y confiadamente en medio de toda situación: tú estás en Cristo, no estás en crisis. Tú estás en Cristo, mi hermano, no estás en crisis. Ahí donde estás, yo te invito a que juntos demos gracias a Dios por esta mañana, por esa palabra que ha puesto en nuestros labios y en nuestro corazón, para entender que a pesar de las crisis que vivamos, no hay nada más fuerte y poderoso cuando nos tomamos de la mano del Señor. No dejemos que el ladrón siga viniendo para hurtar y matar, porque estamos en Cristo, no en crisis. Amado Padre eterno, gracias te damos esta mañana porque tú has puesto ese remanso de paz en nuestros corazones, Señor. Porque tú has hablado en medio de nuestras angustias, en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras crisis, Señor. Porque tu palabra es viva, Señor. Porque tú eres el buen pastor. Y nosotros somos tu oveja y escuchamos tu voz, Señor. Y como buenos siervos, Señor, queremos acercarnos a ti y entregarte esas crisis, esas angustias que hoy estamos viviendo, para que seas tú manifestándote en medio de nuestros corazones, para que seas tú poniendo esa paz, esa calma en nuestras vidas, para que nos enseñes a confiar plenamente en ti, para así poder vivir una vida en victoria, Señor, para así vivir, Señor, así como tu siervo Job lo hizo, confiando en tus promesas, confiando en lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Padre, gracias por este día. Padre, oye, te ruego, y hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás, porque de oídas te había oído, mas mis ojos te ven, mas mis ojos te ven. Tómanos en el hueco de tu mano y pon en medio de tu corazón a estos tus hijos, Señor. No permitas que nuestro corazón desfallezca. Anímanos, aliéntalos, Señor, cada día. Y restáuranos conforme a tu propósito y a tu voluntad. Enséñanos a vivir. Enséñanos a vivir conforme a los pensamientos tuyos. Y así como un día quitaste la aflicción de Job, cuando él oraba, así también quita esa aflicción de en medio del corazón de mis hermanos. Dales esa paz y esa tranquilidad que hoy necesitamos cada uno de nosotros, Señor.
Bendecimos tu nombre en este día, oh Jehová de los ejércitos. Bendecimos tu nombre, Señor, no en nuestros méritos porque somos indignos, sino en los méritos de aquel que en la cruz clavó nuestros pecados y nuestras enfermedades, de aquel que en la cruz clavó nuestras crisis de angustias y nos dio una luz de esperanza. En los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, oramos, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, de la Iglesia de Dios, Edwin Balseca. Y esto es para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos. Paz a vosotros, amado pueblo de Dios y amigos oyentes.